Hola amigos, el día de hoy les vamos a enseñar a hacer una flor de papel como esta. Para lo cual vamos a necesitar solo 5 cuadrados de papel de aproximadamente 5 por 5 centímetros. ¿Listos? ¡Comenzamos! Para comenzar vamos a tomar uno de nuestros cuadritos y lo vamos a doblar a la mitad en forma de triángulo. Después vamos a juntar esta esquina de aquí con esta punta de en medio. Y hacemos lo mismo con la del otro lado. Una vez que tenemos esta figura, vamos a abrir los dos extremos y vamos a volver a doblar, pero solamente llegando a la mitad, de un lado y del otro. Ya que tenemos esta figurita, vamos a doblar esta punta hacia adentro. De esta manera, teniendo cuidado que nos quede alineada con la orilla de nuestra hoja. Ya que lo tenemos así, de nuevo volvemos a abrir de los dos lados y ahora esta puntita la vamos a colocar en esta rayita de aquí. Lo alineamos de esta manera, de un lado y del otro. Listo. Una vez que lo tenemos así, de ambos lados, volvemos a doblar hacia adentro y ahora doblamos de nuevo a la mitad, pero hacia el otro lado. Unimos estas dos puntas que tenemos dobladas, las alineamos bien y nos va a quedar un triangulito más o menos como este. Este triangulito va a ser la base de cada uno de nuestros petalitos, por lo tanto vamos a hacer los otros cuadrados igual. Así que vamos con la magia del cine. Bueno, una vez que tenemos nuestros 5 petalitos, lo que vamos a hacer es unirlos con pegamento. Vamos a pegar esta partecita que tenemos marcada con esta otra partecita que tenemos marcada, teniendo cuidado de dejarlos alineados. Ahora ponemos una gotita de pegamento para cubrir únicamente la sección que ya tenemos doblada. Pegamos. Esta parte es sumamente importante, hay que ponerlas todas en el mismo sentido. ¿Te gusta nuestro contenido? Dale like al botón de abajo y comparte con tus amigos. Eso nos motiva y nos ayuda muchísimo a seguir creando más contenido. Listo, una vez que pegamos todos juntos, nos aseguramos de que todos nuestros petalitos estén alineados y esperamos unos segunditos a que pegue bien. Listo, una vez que ya esperamos y ya se pegaron nuestros petalitos, ahora vamos a pegar este último con el primero. Esperamos a que pegue un poquito. Ahora, una vez que están todos pegados, lo vamos a abrir y vamos a voltearla para unir nuestros petalitos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a poner un poquito de pegamento en cada una de las orillas de nuestra flor. ¿Listos? Y ahora sí pegamos nuestra florecita hacia el centro.
Igual nada más esperamos un poquito a que seque. Y listo, una vez que ya se secó, lo único que vamos a hacer es introducir uno de nuestros deditos en cada uno de los pétalos para poderlo redondear. Y listo, ya tenemos nuestra florecita. Estas florecitas son perfectas para decorar o para colocar dentro de nuestros regalos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y ahora en TikTok, donde subiremos avances y mucho contenido más.